Bienvenidos al curso de Justicia Administrativa. Este va a ser un curso diferente, puesto que no solo vamos a ver teoría, sino que vamos a aprender a hacer escritos y a tratar de litigar en materia administrativa fiscal. Yo soy el doctor Vicente Torre Delgadillo. Les voy a hacer una breve reseña de mi formación académica. Soy doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios especializados en Derecho Financiero y Tributario. También soy maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy profesor de tiempo completo desde hace más de 17 años de esta institución y además formo parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2 actualmente. Por otra parte, en el ámbito profesional me he desempeñado como administrador jurídico desconcentrado de San Luis Potosí del Servicio de Administración Tributaria. He sido procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. He sido secretario de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral aquí en San Luis Potosí. Y también desde hace 17 años, en los periodos en que no he estado en la función pública o en cargo, como abogado fiscalista, y actualmente somos socio director del corporativo Torre Flores y Asociados. Con este preámbulo, pues bueno, vamos a empezar con nuestro curso, el cual pues tiene como propósito que ustedes aprendan el aspecto práctico del derecho tributario. Y vamos a empezar con la primera pregunta o con el primer tema, que es un pequeño repaso de lo que es el derecho fiscal para enfocarnos hacia lo que es la justicia administrativa. Y la pregunta que tenemos que responder en esta primera sesión es: ¿qué es la hacienda pública? El derecho de las contribuciones y la hacienda pública. Entremos directamente en materia. El sistema tributario mexicano, ojo, no es simplemente una técnica contable aburrida o un montón de números en una hoja de cálculo. Estamos hablando de verdadero derecho constitucional aplicado a la realidad económica. Es literalmente la sangre que financia la existencia misma del Estado. Punto número 1. La definición de hacienda pública. Para entender todo esto, hay que tener clarísimo qué es la hacienda pública. En términos muy concretos, es el patrimonio económico del Estado. Es decir, incluye absolutamente todo, lo que el gobierno tiene, lo que le deben y, por supuesto, lo que debe. Abarca los ingresos que recauda, el presupuesto que gasta, la deuda que contrae y los bienes que administra. Y esto es crucial, porque sin este patrimonio, la maquinaria estatal se detendría por completo. O sea, no habría capacidad alguna para construir hospitales, mantener las carreteras, asegurar la educación o brindar seguridad ciudadana. El Estado necesita recursos tangibles para funcionar y cumplir sus fines. Y claro, esos recursos no aparecen por arte de magia, ¿verdad? Se extraen de la sociedad a través de unos mecanismos muy concretos. Vamos al punto número 2, los ingresos y gastos estatales. Pues bien, la dinámica financiera del Estado tiene dos caras que inevitablemente deben equilibrarse. Por un lado vemos lo que es la extracción de riqueza, los ingresos del Estado. Aquí es donde entran los impuestos, que por cierto representan más del 60% de los ingresos a nivel federal, seguidos de los derechos, los aprovechamientos e incluso la deuda pública. Es pura captación de valor. Y por otro lado, tenemos el gasto público. Esta es la devolución de esa riqueza a la sociedad en forma de sanidad, educación, seguridad o infraestructura. La hacienda pública es precisamente ese sistema diseñado para cuadrar estas dos columnas, de modo que la extracción de recursos se justifique única y exclusivamente por su retorno en forma de servicios colectivos. Pasamos al punto número 3, el artículo 31, fracción cuarta. Merece la pena hacer una pequeña pausa aquí para dimensionar el enorme peso legal de este texto exacto. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política es, sin lugar a dudas, el corazón absoluto de todo el derecho fiscal mexicano. Establece de forma clarísima que contribuir no es una opción, es un deber supremo. Y este deber aplica en todos los niveles, ya sea para la Federación, el Estado o el municipio. Pero lo más fascinante de este artículo es que no le da un cheque en blanco al Estado en absoluto. Incluye unos candados jurídicos súper precisos que dictan el cómo y el para qué de esa extracción de dinero. Y esto nos lleva al punto número 4, los principios constitucionales tributarios. Lo realmente interesante de estos principios es que forman un muro de protección infranqueable contra cualquier tipo de arbitrariedad a la hora de cobrar impuestos. Vamos a desglosarlos. Primero tenemos la legalidad. Esto significa que solo una ley formal del Congreso puede crear o modificar impuestos. Vamos, que nadie más, ni siquiera el presidente, puede inventarse un cobro. Segundo, la proporcionalidad. Este principio asegura que el pago se base en la capacidad económica real. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, la tarifa va escalando desde menos del 2% hasta el 35%. Así, quien más gana, más aporta.
Tercero, la equidad. Nos dice que quienes están en la misma situación deben pagar exactamente lo mismo. Dos médicos con los mismos ingresos y deducciones no pueden pagar impuestos distintos si no hay justificación de peso. Y cuarto, el destino al gasto público. Esto prohíbe tajantemente que el dinero recaudado se use para gastos privados o que se desvíe. Tiene que financiar servicios para todos, creando un vínculo directísimo entre el derecho fiscal y las leyes anticorrupción. Llegamos al punto número 5. Un caso práctico. El predial en San Luis Potosí. Para bajar todo esto a la realidad, tomemos un caso sumamente específico, el impuesto predial que asumen los propietarios de inmuebles en San Luis Potosí. Aquí vemos a la Hacienda Pública operando a pie de calle, a nivel municipal. El ciudadano cumple con el mandato de ese artículo 31, fracción cuarta, mediante un pago que exige una DEI formal, respetando siempre la legalidad y la proporcionalidad respecto al valor de su propiedad. Acto seguido, el municipio coge ese recurso recaudado y lo asigna al alumbrado público, a los camiones de recolección de basura y a mantener los parques. Es el ciclo perfecto de pago ciudadano y prestación de servicio estatal, donde podemos ver cómo el destino al gasto público se materializa en nuestro entorno diario. Pero claro, aunque este ciclo se sostiene sobre estos 4 pilares inquebrantables, surge inevitablemente una pregunta crítica. ¿Qué sucede cuando un impuesto rompe esta armonía? Es decir, ¿qué pasa si se violan flagrantemente los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad o su destino al gasto público? Pues justo ahí es donde se activa el mecanismo de defensa constitucional por excelencia, el juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Cerremos el video del día de hoy con 3 ideas principales. La primera de ellas es que la hacienda pública es una estructura económica que recauda ingresos y que gasta estos ingresos en servicios públicos, los cuales son muy necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Segundo punto o segunda idea es que el sistema tributario mexicano se encuentra fundamentado en el artículo 31, fracción cuarta, el cual nos establece la obligación de contribuir al gasto público de la Federación, Estados y municipios de manera proporcional, equitativa y tiene que estar destinado al gasto público, o sea, tiene que tener esa finalidad. Y por último, y la tercera idea es que sin hacienda pública no hay Estado y sin Estado no hay derechos, por lo tanto es necesario tener presente que la hacienda pública juega un papel primordial y esencial en el desarrollo del Estado. Entonces, con esto terminamos este primer video y pasamos a la segunda sesión en el cual vamos a ver cómo está estructurada la hacienda pública, quién recauda, quién se encarga de llevar a cabo estas facultades o estas acciones principalmente para poder obtener esos ingresos y cómo se destinan estos al gasto público.